Bienvenidos a este nuevo video del canal En el Nombre del Padre. Hoy día con una pregunta trascendental. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Pero antes de entrar en nuestro tema, no te olvides de suscribirte porque es muy importante para nosotros, darle like y comentar. Siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra, todos aprendemos acá, en el nombre del Padre. Y vamos con el tema del día de hoy y la pregunta, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Pero antes vamos con la definición. De ahí tenemos que hablar del nombre Jesús de Nazaret, que evidentemente no era nombrado de esa forma en esa época. Probablemente en arameo, que era la lengua que más se hablaba popularmente, era nombrado como Yeshua Bar Yosef, que sería Jesús, hijo de José. Y en hebreo sería Yeshua Ben Yosef, donde hay un pequeño cambio, por supuesto, pero así sonaría en hebreo. ¿Por qué Jesús de Nazaret? Evidentemente se habla de que nació o se crió en Nazaret. Según algunos expertos, esto fue así. Y según otros, evidentemente, y los evangelios hablan de que nació en Belén, donde nació el rey David, que es en el sur de Israel, en Judea. Ahí hay una gran diferencia, pero que no es tema de esta parte del video. Por eso, lo más probable que en arameo en esa época hubiese sido conocido como Yeshua Bar Yosef, Jesús, hijo de José, y que posteriormente, con la traducción y con los evangelios, se conoció como Jesús de Nazaret. Para hablar más en profundidad sobre Jesús de Nazaret, tenemos al párroco Javier Vergara Nadal, de la Parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura, que nos hablará más sobre Jesús de Nazaret. Jesucristo significa Yeshua, Salvador. Jesucristo es el Redentor, el Salvador de la humanidad. Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha encarnado, ha venido al mundo, se ha hecho en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Ha vivido 33 años en nuestra tierra, de los cuales 30 lo pasó oculto en Nazaret sobre todo, y solo 3 años de misión pública, donde fundó la iglesia con San Pedro y los otros 11 apóstoles. Nos dejó el Espíritu Santo para generar un itinerario para que así como Él buscó el seno de María para venir a la tierra, nosotros a través de María lleguemos al cielo. Ya ha hecho todo un itinerario, un camino, y ese camino pasa por la iglesia. Jesucristo es la cabeza del cuerpo místico de la iglesia, nosotros somos su cuerpo. Y en esto ha dejado los sacramentos, que son las vías más directas para podernos encontrar con Él y recibir su salvación ya a partir de ahora, no solo después de nuestra muerte. Jesucristo ha venido a salvarnos ahora en nuestra realidad, y por eso el cristianismo fundado en Cristo nos invita justamente a eso, a encontrarnos con Jesús. Por eso a mí la definición que más me gusta es la que dice San Pablo, cuando le preguntaron, o él escribe la carta a los Gálatas, ¿quién es Jesús para ti? Y San Pablo contesta, es aquel que me amó y se entregó por mí. San Pedro va a responder, ¿quién es Jesús? Es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y por eso la experiencia con Jesús es eso, un encuentro. La fe en Jesucristo no son saber cosas, ideas abstractas. La fe en Jesucristo es un encuentro en tu historia personal, en el momento que estás viviendo ahora, en tribulación, en alegría, en una vida normal. Y desde allí viene también para cada uno de nosotros el desafío de responder, ¿quién es Jesús para ti? Aquel que me amó y se entregó por mí. Y ahora nos toca hablar de la historia de Jesús de Nazaret. ¿Qué podemos decir? Según los estudiosos, Jesús nació aproximadamente entre el año 7 y 2 antes de Cristo. ¿Y en qué se basan? En diferentes eventos de Roma y también del pueblo judío. Según las Escrituras, nació en Belén, un pequeño pueblo de Judea, del sur de Israel, donde también nació el rey David. Según otros estudiosos, lo más probable es que haya nacido en el norte de Israel, en Galilea, en Nazaret u otro pequeño pueblo. También se cree que vivió algunos años en Egipto arrancando de la persecución de Herodes y que posteriormente al volver sí se estableció en Nazaret. Poco se sabe de la vida de niñez de Jesús.
A los 30 años, donde se supone que se dedicaba a la carpintería, él hace su aparición pública. Primero se va al desierto y al volver es bautizado por Juan el Bautista, que según muchos era su primo y que posteriormente fue decapitado. Ahí empieza su peregrinaje. Ahí empieza a juntar a sus discípulos y también a más personas que lo seguían, que no eran miles, pero sí cientos. Empieza a recorrer pueblos y lugares de Galilea, de Judea y otros, por supuesto enseñando a través de parábolas y también sanando a enfermos por muchos lugares. Posteriormente, pasado un tiempo, él es traicionado por uno de sus discípulos y por supuesto que es entregado a los romanos, donde Poncio Pilato, por supuesto el romano, se lava las manos entregando la decisión a los judíos. A la postre Jesús es crucificado, por supuesto muerto y resucitado después de algunos días según las Escrituras. Lo que se sabe de la vida de Jesús está en los Evangelios, escrito, estaremos de acuerdo, años después de la muerte de Jesús de Nazaret, evidentemente según los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero también hay algunos otros escritores y historiadores que no son cristianos, que no eran seguidores, que también lo mencionan, lo que hace más fuerte la existencia de Jesús de Nazaret, de Jesús histórico. Por ejemplo, Flavio Josefo, que era un historiador judío, menciona a Jesús de Nazaret. Y también Tácito, hablando de Nerón, menciona a los cristianos, a estos seguidores de un tal Jesús Cristo que fue crucificado por Poncio Pilato. ¿Qué podemos decir? Que hoy en día los expertos no niegan la existencia del Jesús histórico. Que casi ningún experto historiador niega la existencia de Jesús de Nazaret. Por supuesto, con diferencias en cuanto a los años, a los lugares, pero hay casi un consenso unánime de la existencia de Jesús de Nazaret en esa época en Israel. Por eso ahora vamos con la conclusión de quién fue Jesús de Nazaret, acá, en el nombre del Padre. Y vamos con la conclusión de este gran tema del día de hoy y la pregunta, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Lo primero que vamos a decir es que es casi unánime la creencia entre los expertos de que Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, existió. Hay diferencias en los lugares, en algunas fechas, pero como dije anteriormente, aparte de ser mencionado en los evangelios que fueron escritos posterior a la muerte de Jesús, también ha sido mencionado por escritores romanos y también judíos. Así que hay casi unanimidad de la existencia del Jesús histórico. Lo segundo que podemos decir y más importante es que estamos hablando probablemente del personaje más importante de la historia de la humanidad, que incluso al día de hoy la religión o la creencia cristiana tiene la mayor cantidad de seguidores en el mundo. Aproximadamente 2.500 millones de personas se declaran cristianos. ¿Escucharon bien? 2.500 millones de personas, aproximadamente el 33% de la población mundial. Es tan importante la existencia de Jesús de Nazaret que incluso otras religiones, por ejemplo, el Islam, una de las 3 grandes religiones abrámicas, lo reconocen como un gran profeta. Para terminar, tenemos que decir que la importancia de Jesús de Nazaret es innegable. Como dije anteriormente, su existencia, hay una gran unanimidad entre los expertos de que fue real. Y tercero, que incluso muchas instituciones derivadas del cristianismo, como la Iglesia Católica, han jugado un papel muy importante en la historia de la humanidad en los últimos siglos. Para los que somos creyentes, católicos, cristianos, etc., Jesús es el Hijo de Dios. Para los que no, probablemente un gran personaje maestro de la historia de la humanidad. ¿Quién fue para ti Jesús de Nazaret? Déjalo en los comentarios acá en el nombre del Padre, siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos acá, en el nombre del Padre. Y así terminamos el video del día de hoy acá en el nombre del Padre, con una pregunta trascendente. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Hoy día no dimos una recomendación cultural, pero los invito a leer la Biblia, un conjunto de libros sumamente interesante para quienes no son creyentes y fundamental para los que sí creemos en Dios. No te olvides de darle like y también suscribirte, que es muy importante para nosotros, y además comentar siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos acá en el nombre del Padre.